Hola, soy Francisco y estudio en la Universidad Austral de Chile. Aquí encontré una universidad más cercana, desafiante y tan verde como el sur. La UACH, con más de 70 años de historia e innovación, forma líderes que miran el futuro de otra manera. Con 70 carreras y una educación de calidad, es una universidad de excelencia. Naturalmente, mi primera opción. Infórmate en uach.cl. Admisión 2025. Acreditada 6 años en todas sus áreas y adscrita a gratuidad. Universidad Austral de Chile. 70 años formando futuro. Universidad Austral de Chile. Naturalmente parte de ti. Parte de ti. Por más de 20 años, la extraordinaria poeta y ensayista Wisława Szymborska, Premio Nobel de Literatura, fue parte de la sección Correo Literario en la revista Vida Literaria de Polonia. Radio H te recomienda el nuevo libro de ediciones Universidad Austral de Chile, Cómo llegar a ser o a no ser escritor. Se compilan las mejores respuestas que Szymborska entregó a los autores que le remitieron sus obras para ser juzgadas y publicadas, demostrando así su increíble sentido del humor e ironía, y entregando a la vez sabios consejos y reflexiones sobre el oficio literario. La obra, adscrita a la colección austral universitaria, ya se encuentra disponible en la librería Trilce de Ediciones UACH, en su catálogo virtual www.edicionesuach.cl y en tu librería favorita a lo largo del país. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenas tardes a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día viernes 1 de agosto vamos a estar conversando con algunos profesores extranjeros para conversar sobre sus aportes a la educación superior chilena y al fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación en Chile. Para ello voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan en el estudio el día de hoy. Saludo en primer lugar al profesor Guillaume Serandor, no sé cómo se pronuncia, sí, profesor. No, ¿Está bien? Ahí, sí. Ya. Les voy a pedir que se acerquen un poco al micrófono. Ahí está bien. El profesor Guillaume, él viene de Francia y es docente del Instituto de Ingeniería Mecánica acá en la UACH. Saludamos también al... ¿Está bien? Ya, muchas gracias. Saludamos también al profesor Pierre Medor, ¿así se pronuncia? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Él viene desde Haití y es docente del Instituto de Ciencias de la Educación. Bienvenido, profesor. Gracias. Y saludamos también al profesor José Ramón Urdaneta. Él viene desde Venezuela a hacer clases acá a la UACH y es docente de la Facultad de Medicina. Ahí, profesor, si nos podría decir a qué instituto pertenece. Bueno, buenas tardes a ti y a tu audiencia y gracias por la invitación. Yo pertenezco al Instituto de Anatomía Humana. Ya, perfecto. Anatomía, Histología y Patología. Ya, muchas gracias, profesor. Entonces, en primer lugar, darle las gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa tan interesante. Este programa surge de una encuesta que fue enviada a las y los socios del sindicato para que nos cuenten los intereses que tienen sobre que se podrían tratar acá en el programa Voces Académicas. Entonces, para introducir a los auditores y auditoras que nos escuchan a través de la radio y también de la señal online que transmite esta radio en sus plataformas,
En Chile hoy en día son muchos los docentes que han llegado desde otros países para enseñar, investigar y también aportar con nuevas miradas y experiencias de vida a las aulas y comunidades. Esta migración académica no solo enriquece el quehacer universitario, sino que también abre caminos para la colaboración internacional, la inclusión y la transformación educativa. En el caso de la Universidad Austral de Chile, casi un 9% del cuerpo académico está compuesto por docentes extranjeros, provenientes de al menos 25 países distintos. Las naciones con mayor representación son Venezuela, España, Argentina, Colombia y Alemania, lo que da cuenta de una comunidad académica diversa y global que enriquece el conocimiento que entrega esta casa de estudios. Entonces, para iniciar e introducir este programa, me gustaría pedirles a cada uno que nos cuente un poco sobre su historia, en qué año llegaron acá a trabajar. Yo más o menos sé un poco, pero me gustaría que ustedes nos cuenten desde sus propias versiones para que así nuestros auditores y auditoras los conozcan y ya después podamos iniciar la conversación. Profesor José Rabón, por favor, iniciemos por usted. Bueno, yo llegué a este país en febrero del año 2022. Realmente debí llegar mucho antes, en el 2020, pero por efectos de la pandemia, he conseguido muy buenos colegas, muy buenos compañeros, y muchas oportunidades que se me han abierto y a las cuales siempre he estado dispuesto también. Claro, me imagino que ustedes también con su llegada, bueno, algunos llevan más años también. Vamos a conversar al principio como de la introducción de sus personas, de su presentación, y finalmente me gustaría, y se los digo desde ya para que igual vayan pensando, como vamos a finalizar el programa con la pregunta en qué creen que podría aportar este sindicato en las problemáticas que ustedes enfrentan como extranjeros de repente acá en Chile. Entonces, continuemos con la presentación, por favor, profesor Pierre, si nos puede contar sobre usted. Buenas tardes a todos y a todas y agradezco la invitación para estar acá y contar un poco de la experiencia de uno. En mi caso, llegué a Chile, a Valdivia en especial, en 2013. Bueno, primero llegué como estudiante para un magíster en educación que terminé en 2015. Y en 2015 empecé a trabajar en la universidad. Previamente en mi país yo trabajaba en el tema paralímpico, tema deporte con personas en situación de discapacidad. Entonces, desde ahí empecé a involucrarme cada vez más. Bueno, como creo que también Chile es un país de oportunidad donde uno también puede aportar, puede apoyar, dar nuevas miradas. En ese caso me toca educar desde la otra edad, digamos. Ese otro que no se conoce, que a veces se siente un poco lejano, pero también tiene otra mirada de la realidad de la educación en ese caso. Y bueno, ahora llevo como, le puedo decir, 12 años acá en Valdivia. Eso le puedo contar. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y ahora, profesor Guillaume, que nos cuente, por favor, un poco sobre usted. Bueno, buenas tardes a todos y de nuevo agradezco la invitación. ¿Le acerco un poco? Sí, sí. Bueno, yo llegué en 2009, son ya 16 años en Chile. Y yo llegué porque en ese tiempo en la facultad acá hubo un proyecto MESESUP que tenía como objetivo justo transformar la metodología de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces se estaba buscando profesores para unirse a esta iniciativa y yo bueno, todavía lo encuentro atractivo, pero en ese tiempo la innovación docente, el trabajo en aprendizaje basado por proyecto está muy atractivo. Entonces yo llegué acá para insertarme en esta innovación docente y bueno, uno a lo fin de los años como aporta lo que puede aportar. Y continué, entonces ahora, bueno, todavía me desempeño en la misma carrera de ingeniería civil mecánica,
pero en paralelo después desarrollé mi actividad de investigación, vinculación con el medio y hoy en día ya bien, no tranquilo, porque pero ya bien como radicado y adaptado a las situaciones. Pero ha sido de nuevo muy enriquecedor porque uno se enfrenta a nueva realidad, tiene que adaptarse y aprende mucho de ese contexto para mí muy distinto de mi contexto original. Ujú. Muchas gracias, profesor. Entonces ahí escuchábamos la presentación de los 3 académicos que nos acompañan en la conversación del día de hoy. Y ya vamos a iniciar entonces con la conversación. Me gustaría iniciar con la pregunta, ¿qué significó para ustedes incorporarse a la Universidad Austral de Chile como académicos extranjeros? ¿Y cómo ha influido esta experiencia en su desarrollo profesional? No sé si a alguno le gustaría empezar en particular. Bueno, en mi experiencia ha sido una experiencia positiva, de mucho crecimiento. He tenido muchas oportunidades. A pesar de que de los 3 soy el que menos tiempo tengo, siento que he tenido muchas oportunidades que se me han ofrecido, que he podido desarrollarme en proyectos de vinculación, como por ejemplo el Festival de Ciencias en el año 22, actividades directamente con los alumnos, la parte de desarrollarme en la parte de la investigación, he aumentado mis publicaciones. Ahorita trabajo en una línea de investigación de enseñanza de la anatomía humana y bueno, he tenido la oportunidad de ir creciendo mis líneas, también otras líneas que trabajo. He podido hacer también trabajos colaborativos con otras escuelas y facultades. Y bueno, he tenido esa oportunidad, ha sido una oportunidad de crecimiento. Han habido situaciones difíciles, pero aquí seguimos y aprovechamos las oportunidades que se nos presentan. Muchas gracias, profesor. Me imagino que hay muchos desafíos también que tienen que enfrentar una persona al llegar a otro país, a otra cultura, Claro. y también a enseñar también, quizás como... Bueno, después vamos a seguir abordando esa pregunta. Vamos a continuar, no sé si alguno de los dos, el profesor Pierre, quiere continuar con la pregunta. En ese caso, bueno, me tocó primero pasar de estudiante a profesor. Claro. Entonces, tuve ciertas adaptaciones con respecto al idioma, al chilenismo, para decirle así, porque previamente hablaba español, pero otro que era de otro territorio. Entonces, al principio era, como estudiante me costaba un poquito, pero luego se cambió, después de 2 años, logré entender perfectamente lo que decían. Y el tema de enseñar acá me ayudó, digamos, como lo planteé al principio, ¿no? Desde la otredad, ¿no? Entonces, yo siendo un otro, enseñando educación física desde la mirada que pudiésemos decir de mi país o de Cuba donde me formé. Entonces me permitió adaptarme también a la realidad acá. Porque primero la educación física, si uno revisa acá en Chile, es bien, desde un enfoque muy pedagógico, ¿ya? En el caso cubano tiene mucho más aspectos deportivos, alto rendimiento, ¿entiende? Entonces uno tiene que entender al territorio donde uno va a trabajar según las necesidades que se plantea en el territorio. Entonces hacer una primera adaptación en ese momento. Segundo también, digo, al principio es una oportunidad de crecimiento porque también cada vez que uno trata de adaptarse, trata de superarse también, de aportar a nuevos conocimientos desde lo que uno sabía desde su territorio y también lo que uno va creciendo. Sabemos que el tema, la academia, uno tiene que estar constantemente actualizándose. Entonces, para responder a las necesidades de los estudiantes en 2015 a los estudiantes en 2025 son muy diferentes. Claro. Entonces uno tiene que adaptar a eso.
Y tercer elemento, encontramos la situación de la pandemia, que fue otra cosa, hacer educación física virtual. También mereció otra adaptación, ¿entiendes? Entonces, ha sido periodos de crecimiento y de mucho aprendizaje, porque para enseñar hay que aprender. Eso. Muchas gracias, profesor. Profesor Guillermo. Bueno, yo ya, como llevo más años, vamos a recordarse un poco de la llegada más complejo, pero yo me recuerdo en primera instancia de mucha calidez de la persona. O sea, sospecho que he generalizado en la universidad, pero yo en mi instituto en particular, la persona hicieron la cosa más fácil para insertarse, porque igual ahí uno tiene que encontrar una habitación, un colegio para los niños, ese tipo de cosas con el idioma, porque sí, uno aprende español y llega a Chile y bueno, sí, lo es, pero ahí cuesta un poco. Yo me recuerdo igual el ritmo de hablar en comparación a otro país latinoamericano es muy rápido. Sí. Como ya en el venezolano, el colombiano es más relajado. Entonces, como todo cuesta un poco al principio, y ahí yo obtuve mucha ayuda, mucho apoyo de mi colega. Entonces, como todo fluyó bien. Y uno es lo que mencionaron los colegas, es de adaptarse. No sirve de venir y decir, ya mira, lo hacía así en mi país o en mi contexto cultural y lo voy a reproducir. Entonces hay igual es como un viaje súper interesante de ver, de identificar lo que estoy trayendo conmigo de mi cultura y que va a funcionar, y lo que tengo que no olvidar, pero que no se adapta o no se aplica en el contexto, donde ahí tengo que ir a absorber nueva cosa. Yo siempre lo encuentro súper interesante ese de qué parte de cada cultura, país, experiencia vamos a guardar con nosotros para avanzar. Y eso ha sido súper interesante. Yo encuentro que acá a venir de Europa, entonces país desarrollado con más recurso económico en regla general, uno viene acá y de repente se dice, ahí va a ser más difícil. Pero uno se da cuenta igual que hay una resiliencia, una capacidad de adaptación mucho más alta. Entonces, ya, de repente hay muchas cosas que se pueden hacer en Chile por esta resiliencia, que no se pueden hacer en parte donde, bueno, quizá lo tenemos más fácil a crecer y entonces no sabemos adaptarnos. Eso lo encontré bastante enriquecedor de poder absorber, y uno tiene que hacerlo así, si no funciona, hay que insertarse en la cultura, en el territorio y ver cómo funciona para poder progresar. Muchas gracias, profesor. Me gustaría continuar con la pregunta, no enfocándolo sino como ustedes como protagonistas, sino que igual me imagino que ustedes cuando realizaron todos sus estudios para ser los académicos que son el día de hoy, igual tuvieron compañeros, profesores que quizás también eran de otros países. Claro. Entonces me gustaría preguntarles hacerles esta pregunta desde esa perspectiva. ¿Qué aporte creen que hacen los académicos extranjeros en la educación superior chilena, más allá del aula, sino que cómo influye esta presencia en abrir los horizontes y diversificar la educación? No sé si profesor. Bueno, voy a dar un ejemplo bien específico. Nos acordamos en 2018, o sea, 2017 mayormente, con la ola migratoria que empezó a llegar a Chile, mayormente, ¿ya? Y bueno, soy de Haití, había muchos de mis compatriotas que llegaban al territorio. En mi caso ya hablaba español, entonces no era una dificultad para mí. Y la mayoría de los migrantes que llegan no son tanto de otro idioma, si vemos, la mayoría son de Latinoamérica, si vemos acá, y son de habla hispana mayormente, ¿no? Entonces, en el territorio se presentó la situación de que había la necesidad de aprender el idioma, de entender la cultura. Entonces, y
esas personas, o sea, estaban fuera del aula universitario, para decirlo así. Entonces, frente a esa necesidad que surgió en el territorio, yo como persona, como haitiano, como académico, para decirlo así, igual sentí la necesidad también de ver cómo incluir a esas personas que también necesitaban, si vienen a un territorio nuevo, necesitan adaptarse a ese territorio. Claro. Bueno, me tocó hacerlo en algún momento, quizás no al mismo nivel. Um, entonces, desde el Instituto de Ciencias de la Educación se realizó varios proyectos um, en 3 versiones: Migración Inclusiva 1, 2017, Migración Inclusiva 2, 2018, y Migración Inclusiva 3, para decirlo así, 2019, que eran para responder a la situación de migración que estaba en el territorio. Entonces, frente a una necesidad que se produce en el territorio, que siempre el académico tiene que ver cómo responder y dar alternativas para el avance de ese territorio. En ese caso, siento que como académico tenemos que ver más allá del aula, porque nuestra labor está en utilizar el conocimiento para el bienestar del espacio. Entonces, en ese ejemplo que le puedo dar. Muchas gracias, profesor. ¿Alguno de los dos le gustaría continuar? Ya, bueno, yo por muchos años no está tan, o sea, intenté como chilenizarme, ya Ya. de evitar un poco, por ejemplo, la comunidad francófona, o intentar más mezclarme con lo chileno. Entonces, al principio no, de alguna forma, aparte de contarle de repente a los estudiantes que fue mi experiencia de vida como cultura general, vamos a decir, no tenía un enfoque, mira, te voy a aportar algo, bueno, te aporto lo que puedo aportar, que sea francés o chileno no cambia mucho, más, pero ahora sí, más... de alguna forma yo veo hay muchos estudiantes en particular en la facultad que son sureños, son de la región y de repente le cuesta un poco imaginarse ir más allá que hacia Concepción o Santiago. O sea, y yo aquí le comparto mucho de la experiencia, de lo bueno que es de tener experiencia internacional, ayudarlo a encontrar paciencia, becas, posgrado afuera para que tengan esta oportunidad de experienciar otra cultura. Yo viví en distintos países antes de venir a Chile y yo creo que justo ese enriquecimiento, Claro. no, o sea, que no sea exclusivo a nosotros. Entonces, en tanto ayudar a los estudiantes a que se vayan, igual darlo un poco de apoyo en cómo prepararse a ir 3, 4, 5 meses lejos de la familia, lejos de contacto. Y al momento, yo veo en ese periodo de mi vida de radicado, yo lo veo más y cómo compartir esta experiencia que tengo de viajar para que mi estudiante que lo desean o que lo merecen pudiesen tener esta oportunidad de ir por allí y por allá. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Profesor José Ramón. Sí, quería agregar también, bueno, desde mi experiencia, he tratado siempre de que los alumnos, por ejemplo, mis alumnos son de ciencia de la salud, de medicina, escuela de obstetricia, terapia ocupacional, que vean que el mundo es diverso y que ellos se van a enfrentar a pacientes que tienen diferentes realidades, diferentes colores de piel, diferentes orígenes, y que como personal de la salud, ya sea médico o matrona, deben ser capaces de ser empáticos y dar un trato humano para que el alumno debe sentir que está estudiando y está aprendiendo para ayudar a otros. Claro. Más allá de los beneficios que podamos tener de nuestra profesión, económico, el ego, etcétera, es el bien que podemos hacer a los demás. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los pilares que yo he dado en cada una de las clases, tratado de dejar ese aporte a mis alumnos, que vean que ellos están aprendiendo para que traten seres humanos con humanidad y con respeto.
Muchas gracias, profesor. Es tan importante la diversidad cultural, que aprendamos las nuevas generaciones, me considero nueva generación, a convivir con esto, que en realidad siempre hemos sido diversos, pero hoy en día mucho más. Entonces quisiera continuar preguntándoles ahora sí sobre los desafíos que ustedes enfrentaron, quizás en implementar sus formas de enseñanza, las metodologías que traían ustedes, los desafíos más bien que enfrentaron, bueno, también en lo personal, en lo social, en lo tener que adaptarse a una cultura nueva, y también ustedes como docentes en el aula. ¿Quién quiere empezar? Yo ¿Ya? me voy ¿Sí? a tirar ahí para cambiar el orden un poco. Bueno, de nuevo, el desafío máximo es la adaptación, como de no intentar imponer a nuestro nuevo entorno lo que tenemos de antes, pero adaptarnos y eso de repente puede ser un poco difícil. Yo lo encontré al principio como uno tiene que adaptarse a los sistemas educativos. Entonces, como ya, ¿qué sabe un joven de 18 años en Chile o en Venezuela o en India? Cambia. Entonces uno se adapta igual con su nivel de exigencia, la temática, los conocimientos, la competencia que vamos a privilegiar, y también los temas derechamente reglamentarios, legales. Yo me recuerdo al principio había conceptos que me costaban entender. No sé, la recuperativa, la sustitutiva. ¿Por qué? Porque culturalmente yo crecí, hay un examen, lo hace, tiene una nota, no lo hace, no tiene nota. Y no hay otra. Entonces, como me costó un montón de entender la diferencia entre una prueba sustitutiva y una prueba recuperativa. Para mí era... ¿Qué es eso? Entonces, ese tipo de cosas, de idiosincrasia que uno tiene que entender para poder operar de manera regular. Pero uno se adapta relativamente rápido. Yo no tuve barrera mayor, hay barrera administrativa, o sea, sí, todos tenemos que ir a migración, a cosas así, llenar papel, pero, o sea, no es más complejo que otro trámite que se hacen en Chile por parte de nacionalizado y que son complejos igual. Es más un tema de burocracia que de migración, vamos a decir. Yo no sé tampoco la situación actual, porque parece que la migración son un poco como sobrepasados. Había mucho menos en 2009 que hoy, pero yo no tuve problema de integración a nivel de barrera de integración de mi papel, de mi condición legal. El mayor desafío que tuve de adaptarme a esto joven, hay choque generacional, cultural, pero o sea, yo creo igual que los estudiantes para eso son los mejores profesores. O sea, mi estudiante nunca me manifestaron algo negativo frente de mi incapacidad de entender un concepto, y siempre me han ayudado a entenderlo. Claro. Entonces, uno se adapta mucho más fácilmente así, con ese apoyo. Un desafío, el idioma, o sea, el dominio del idioma es el mayor desafío, pero después de un rato uno se adaptó y fluye. Muchas gracias, profesor. Sí, yo comparto la opinión de mi colega. Creo que la mayor dificultad que tenemos como extranjeros trabajando aquí en la actualidad son los trámites legales, la burocracia del sistema de migraciones. Por ejemplo, se nos vence el carnet y eso es un drama, porque a mí me sucedió, por ejemplo, se venció mi primera visa y la segunda me tardó 15 meses en llegar. Entonces 15 meses que uno está como en un limbo, no podemos salir del país, no podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo tuve una invitación para un congreso en Ecuador que me invitaron a dar una conferencia y no pude ir. Tuve que darla virtual porque
me dejan salir, pero ya de discrecionalidad del agente migratorio si te deja entrar o no. Claro. Entonces, es como los procesos burocráticos. Hay demasiada burocracia en la página de la Oficina de Migración y eso yo creo que es el principal obstáculo que tenemos. Muchas gracias, profesor. Profesor Pierre. Ya, bueno, desafío lo veo en dos partes. Primero, si hablo con los estudiantes o de otra parte, yo como Pierre, como persona, ¿no? Hablo desde los estudiantes. Hoy en día, en el aula, bueno, en el siglo XXI, el tema de adaptarse a los grandes cambios que van sucediendo tan rápido, creo que es necesario que uno esté constantemente actualizándose para avanzar. Por ejemplo, hoy en día está el tema de la inteligencia artificial, que se utiliza mucho en el ámbito educativo. ¿Cómo regulamos eso? Creo que es un tremendo desafío que tenemos que hacer. Y regularlo no es prohibirlo. Regularlo es enseñar a las personas a cómo utilizarlo para realmente avanzar, ¿ya? Porque hoy en día, bueno, desde Francia, en España, el tema de la inteligencia artificial se utiliza mucho, ¿ya? Entonces, ¿cómo regularlo? ¿Cómo enseñamos a los estudiantes a hacer buen uso? Porque como académico el tema del plagio tenemos que evitar, pero a asegurar también que la persona lo hace bien. Eso uno, de parte del estudiante, cómo adaptamos nuestra metodología considerando el contexto en el que nos encontramos hoy en día. Dos. En el segundo lugar hablo de nosotros como migrante, como extranjero. También lo que plantearon de alguna manera puede afectar a uno o a otro, pero creo que tenemos que ver cómo considerar en ese caso puntual la migración como una oportunidad. ¿En qué sentido lo digo? Si reviso Chile, hoy en día es uno de los países que tiene una tasa de natalidad muy baja. ¿Ya? Tiene una población de personas mayores muy alto y que va creciendo casi más cerca a los 30% para decirle así. Entonces, creo que cómo pensamos la migración como oportunidad, respetando la normativa del país, todo lo que es la regularización, todo lo que uno entienda, pero no verlo como amenaza. Claro. ¿Ya? Es decir, por un lado, si vemos el sistema educativo, que con la llegada de migrantes hay muchos, por ejemplo, el tema de la educación municipal, muchos migrantes se insertaron en ese espacio. ¿Ya? Y hay escuelas que de alguna manera estaban con menos estudiantes, porque la tasa de natalidad es baja, pero se pudiese rellenar y recuperar. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo hacemos una alianza entre migración y tasa de natalidad? Migración y envejecimiento. Migración y ver, yo sé que hay dificultades, ha habido muchas dificultades en la manera como se ha tratado, cómo se ha planteado. Entonces, nosotros que estamos acá somos algunos ejemplos para decirle acá. Estamos aportando también a nuestra manera, pero sí, ¿cómo se puede pensar de otra manera la migración? Claro. Y eso es un desafío. Sí. Es un desafío. Yo como Pierre demoré 5 años para tener la residencia definitiva. Entonces, hay situaciones. Según nuestro origen, el proceso es diferente. ¿Entiende? ¿Cómo igualamos la cancha? ¿Cómo tratamos de permitir que ese otro también, que viene con intención de aportar, de apoyar, facilitar ciertos procesos, ¿ya? Obviamente respetando toda la normativa del país. Eso. Exacto. Muchas gracias, profesor. Y también comentarle a los auditores que también este programa tiene como objetivo visibilizar
las contribuciones que están haciendo ustedes como docentes extranjeros a los conocimientos científicos en la educación superior en Chile. Por lo cual me gustaría que nos cuenten un poco sobre su trabajo de cada uno, cómo han contribuido en la innovación, en las tecnologías y en las capacidades científicas y bueno, también pueden ser humanas, como mencionaba el profesor, de los estudiantes que son los próximos profesionales que van a estar en Chile. Entonces, eso me gustaría que nos cuenten un poco de su trabajo y cómo ha contribuido cada uno en eso. Empecemos por el profesor Pierre. Ya. Bueno, primero, desde mi país siempre trabajaba el tema de la inclusión, pero la inclusión, si lo vemos, es bastante amplia. Sí. Inclusión y diversidad están siempre entremezclados, para decirle así. Pero lo veía en un lado desde lo que era la discapacidad. Pero acá en Chile, de a poco, con la situación, como le decía, hay que considerar el contexto donde nos encontramos, el contexto país. Entonces, igual, yo como migrante, igual decidí empezar a trabajar sobre esa misma temática, la migración. ¿Cómo podemos ver? Porque hoy en día en el sistema escolar, por lo menos hay el 6% de la población del sistema escolar es migrante. Nosotros que estamos acá, cuando llega un migrante, si no tiene, mayormente, si su familia no está acá, luego va a llegar esa familia. Entonces, ¿cómo apoyamos? Porque sí que necesitamos hacer cambios en el territorio. Creo que la escuela es el primer lugar donde hay que hacer los cambios fundamentales. Entonces, en ese contexto empecé a trabajar sobre la migración en tema del sistema escolar, creo que es necesario, y ver también cómo está el sistema, si está preparado para favorecer la inclusión de esos niños. Entonces hemos visto ciertas dificultades, porque si bien Chile ha tratado de pasar de la integración a la inclusión, pero del dicho al hecho hay un tremendo trecho. Entonces, ¿cómo logramos realmente que esa inclusión se hace realidad? Entonces, estamos trabajando en eso para apoyar también a la comunidad educativa desde nuestra mirada cómo se pudiese hacer. Ya hemos visto las dificultades que tienen. La idea ahora es, desde la investigación que uno ha hecho, es devolverle la mano, según lo que encontramos, cómo se pudiese mejorar esto. Muchas gracias, profesor. ¿Quién desea continuar? Bueno, en mi experiencia también, desde que he llegado aquí a la Universidad Austral, tuve la oportunidad de seguir mis líneas de investigación. Ya. Y mi contribución ha sido particularmente en aumentar la producción científica de mi instituto en relación al número de publicaciones. La producción estaba muy baja y yo he contribuido en parte a eso. Y en asociación con otras académicas, por ejemplo, de la Escuela de Obstetricia, dada mi experiencia que yo en mi país soy médico ginecólogo, yo con una compañera, la profesora o la doctora Vergara, hemos iniciado una línea de trabajo también en el tema de migración, pero relacionado al acceso a los sistemas sanitarios, en particular a lo que es la salud sexual y reproductiva, porque encontramos un vacío y una oportunidad donde podemos aportar como académicos soluciones para la gran cantidad de migrantes que existimos y que seguiremos estando, y que tenemos necesidades de salud que muchas veces por desconocimiento de la persona no sabe, no conoce sus derechos, tanto su derecho a la salud como a la salud sexual y reproductiva, dónde y cómo acudir, dónde recibir un tratamiento anticonceptivo, por ejemplo. Entonces estamos trabajando, estableciendo lineamientos y planes estratégicos para aumentar la cobertura en salud sexual y reproductiva de la población migrante aquí en Los Ríos. Si bien en Los Ríos somos apenas un 2.2% más o menos la población migrante de toda la región,
En Chile estamos como en el 8%. Entonces, hay un vacío y una necesidad donde nosotros como académicos podemos aportar nuestras experiencias y las soluciones para atender las demandas de salud de esas personas que existen y que seguirán existiendo. Muchas gracias, profesor. Y ahora continuamos con el profesor Guillermo. Bueno, en mi caso, ahí donde sí hay mucho tema investigativo que vienen de una reflexión sobre situaciones, vamos a decir, en Europa, justo en tema salud, en el acceso no solo a la salud en términos de tratamiento, pero también en tema de rehabilitación, donde aquí el acceso a elementos para rehabilitación, silla rueda, andadores, prótesis, ortesis, puede ser muy difícil, proceso muy largo, y proceso que de alguna forma reflejan la inigualdad social del país y también el centralismo. O sea, Chile todavía es un país muy centralizado, entonces cuando uno está en Valdivia, tiene problemas que nadie más tiene, entonces nadie busca soluciones. Y ahí igual es interesante la oportunidad. O sea, entonces yo hace un buen rato, ahora 10 años, que principalmente me dedico a ver cómo estas tecnologías de impresión 3D y que nos permiten manufacturar dispositivos totalmente personalizados, puede ayudar a responder a una demanda de principalmente ortesis, prótesis, férula a nivel regional, considerando el contexto regional. Nosotros lo vemos, por ejemplo, alguien que quiere una prótesis hoy en día en Valdivia, pero que vive en Liquiñe. Bueno, tiene que tomar el bus para venir a Valdivia una primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez. Si estoy en Santiago, tomo el metro y ya casi en un día es hecho, y acá en la región me voy a demorar 2, 3, 4 meses. ¿Cómo acelero eso? Hay elementos tecnológicos que existen que me permiten acelerar ese proceso, y eso es una reflexión que tenemos hace 10 años, que hemos implementado a través de distintos proyectos, principalmente trabajamos con el gobierno regional, con los fondos FIC, y estamos avanzando poco a poco a hacer que sí, o sea, por lo menos demostrar que sí es posible, que por ejemplo una ciudad como Valdivia, con el nivel educativo promedio de la ciudad y de la región, con la capacidad profesional disponible, un país que se puede de repente independentizar en cierto aspecto del centralismo. O sea, si no olvidamos un poco de lo económico ahí, pero uno se lo puede hacer con tecnología existente. Entonces nosotros hemos trabajado mucho en eso, cómo usar la tecnología, una vez que es probado, cómo enseñarlo a, por ejemplo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, cómo hacer su propio dispositivo. Es bien grato porque igual muestra que hay alternativa. O sea, podríamos lamentar, no sé, el aporte del Estado en el presupuesto de la salud o de la investigación, pero es lo que es. Entonces, como uno se adapta y encuentra alguna alternativa. Y entonces ahí yo todavía estoy haciendo eso, trabajando, de hecho, trabajando igual con deporte con discapacidad, y ha sido bastante, de nuevo, enriquecedor, porque viene de la realidad de Chile, pero hacia de Valdivia, de la región sureña, tiene unas características bien particular igual. Muchas gracias, profesor. Agradezco a los tres por contarnos sobre su trabajo. Es súper importante la contribución que hacen los docentes académicos extranjeros en abrir nuevas líneas de investigación que de repente ayudan en hacer tesis, artículos científicos más innovadores. Yo fui estudiante también de esta casa de estudios, entonces de repente se agradecen que lleguen nuevos profesores con nuevas líneas
líneas de investigación que de repente uno no piensa y que se va expandiendo este conocimiento. Entonces, ya para ir concluyendo el programa, les quiero hacer la última pregunta, que fue la que ya les había adelantado un poco, que dice, ¿qué políticas institucionales, ya sea en la UACH o nacionales, creen que podrían fortalecer la presencia, permanencia y contribución de docentes extranjeros en la UACH y cómo podría aportar este sindicato? ¿Quién quiere iniciar? Ya, profesor Pierre. Voy a dar un ejemplo para partir. La Universidad de Granada en España, el tema de la internacionalización es fundamental. Ha salido hace unos días que la Universidad de Granada es la tercera de España en tener mayor cantidad de publicación, pero también es una de las universidades que tiene mayor cantidad de temas vinculados a la internacionalización. Porque, bueno, ellos tienen allá lo que es ¿cómo se llama el programa? Erasmus. Con Erasmus hacen varias cosas. De hecho, acá la Universidad Austral tiene muchos vínculos también con universidades españoles, con otras partes. Creo que es potenciar cada vez más el tema de la internacionalización. Porque permite tener elementos de calidad, para decirlo así, y permite también que los estudiantes vivencian otra realidad, porque creo que para crecer es siempre bueno salir de su zona de confort. En el caso de la internacionalización, uno no solamente va por el estudio, pero también va por la cultura que va a conocer, el espacio donde va a estar. Entonces se va a enriquecer. Creo que para eso mi punto es la internacionalización, que hay que potenciar cada vez más con la máxima cantidad de países posible, porque sería tener mayor mirada de esos otros, ¿ya? Pero también que va a poder enriquecer al chileno, a las personas que se encuentran en ese territorio, entendiendo que hay otras miradas, hay otros fuera de Chile. Eso. Muchas gracias, profesor. ¿Quién quisiera continuar? Sí. Bueno, coincidiendo acá con el colega, yo creo que ahorita que la universidad, bueno, ya tenemos un nuevo rector, yo estoy seguro que van a venir políticas y reestructuraciones, sobre todo lo que es la Oficina de Relaciones Internacionales. La universidad necesita que sigamos viniendo profesores de otras partes, porque aparte de nuestras experiencias, nosotros traemos también redes, potencializamos las redes que ya existen con las que nosotros ya tenemos. Traemos diferentes concepciones y diferentes visiones porque venimos de realidades totalmente diferentes a la que se vive aquí o a la que se vive en otros países. Y bueno, potencializar esta Oficina de Relaciones Internacionales de la UACH nos va a permitir no solo que puedan seguir aumentando la movilidad profesoral, que vengan nuevos profesores, sino que nosotros también como profesores UACH podamos ir a otras universidades, conocer las realidades de ellos, las formas como ellos trabajan y sobre todo que se aumente la movilidad de los estudiantes, que el estudiante tenga la posibilidad de hacer una pasantía o una estancia en otro país. Sería, por ejemplo, como refería anteriormente mi colega acá en Chile la natalidad es muy baja. De pronto un estudiante de obstetricia o de medicina se gradúa con una cantidad de partos atendidos muy baja. Si tiene la posibilidad de hacer una pasantía en otro país, va a saber cómo atender un parto, va a vivir de pronto complicaciones que no va a haber acá y va a aumentar su conocimiento y va a venir de nuevo a este país con un enriquecimiento total, que de pronto acá no lo va a poder alcanzar porque la tasa de natalidad en este ejemplo que les di no es muy alta como para que un alumno se pueda graduar con 20, 50 partos en su experiencia, ¿verdad? Claro. Entonces, potencializar esta oficina yo creo que es una misión
que estoy seguro que se va a tomar en cuenta desde este nuevo gobierno de la universidad. Y en lo que refiere al sindicato, yo creo que el sindicato debe considerarnos a nosotros, los académicos, somos, como tú dijiste, un 9% de la planta. Quizás yo propuse anteriormente la creación de una comisión donde nosotros tengamos representación, porque las necesidades como académicos de nosotros no es la misma que nuestros colegas. Por ejemplo, a la hora de discutir el contrato sindical, por ejemplo, nosotros en caso del fallecimiento de un familiar de primer grado, tenemos 3 días. En 3 días yo no llego a Venezuela, ni el colega llega a Haití, ni él llega a Francia. Entonces son cosas que debemos trabajar en conjunto con el sindicato porque tenemos necesidades diferentes y, como te decía, los trámites migratorios. Ujú. Eso es otra cuestión donde nos pudieran aportar el SINDOC. Muchas gracias, profesor. Profesor Guillén. Bueno, más o menos en la misma dirección. Yo creo que de una parte la universidad y nosotros igual tenemos un rol importante a vincular el proceso migratorio, la inmigración como un proceso positivo de integración. Yo me recuerdo, me parece que fue sí, en 2017, 2018, había una campaña donde en el Facebook o en el Instagram pusimos yo igual soy migrante. Porque yo, por ejemplo, soy europeo, soy caucasiano, blanco, entonces no soy, y lo escuché, soy un migrante bueno. ¿Ya? Y después, bueno, y ahí tenemos un venezolano, un haitiano, donde hay mucho más estigma. El venezolano viene para, no sé, vender droga o algo así. Y no es así. Soy yo en mi instituto, al momento tenemos una mayoría de académicos que son extranjeros, de Venezuela, Colombia, Brasil, Francia. Son profesionales altamente capacitados que contribuyen al desarrollo del país. Entonces, en ese sentido, los migrantes que estamos dentro de la comunidad de la UACH, somos así. Y entonces yo creo que la UACH, el sindicato, tenemos que vincular eso. La migración no podemos dejar el concepto de migración en la mano de cierto campo político que son opuestos a la migración. Y reemplazarlo como está, que siempre ha existido en toda la parte. Gente buscan mejores horizontes, vienen, contribuyen a la sociedad y un proceso perfectamente natural. Y eso podemos contribuir a mostrar un buen ejemplo. Vamos a decir. A nivel del sindicato, yo igual de acuerdo que llega un momento donde la proporción de profesores extranjeros es tal que se requiere de una adaptación. Por ejemplo, todo lo tema migratorio, en particular en los 2 o 3 primeros años, donde uno tiene un cierto tipo de visa que tiene que renovar. Para renovarlo necesita un contrato, pero para tener el contrato necesita un nuevo visa. Ese serpiente que se come la cola. Ahí, como, ahí donde el sindicato tendría que ser presente para ayudar, para asesorar, porque a mí me ha ocurrido y a colega al final ya el contrato no está listo, 2, 3, 4 meses donde recibimos el sueldo, no tenemos contrato, no sabemos bien si es legal, no, ya va a pasar, veremos más tarde, pero igual hay cierta persona que lo toman bastante bien, cierta persona que tiene mucha ansiedad al respecto. Entonces ahí el sindicato derechamente podría ser un poco más presente. Yo estoy de acuerdo, ahí es normal igual que los no migrantes no sean conscientes necesariamente de estos temas, porque si uno no pasa por eso, no sabe. Claro. Entonces, de tener una comisión, de empezar a poder juntar los problemas que son específicos de los profesores migrantes, permitirá de tener una política más enfocada y más adaptada. Se va a venir de manera natural, sí o sí, porque hay cada vez más. Pero son temas... Yo me recuerdo, son temas que conversamos entre nosotros. Claro. Uno le va a decir, pero tengo un colega, pasó ya por... Va a preguntarlo. Y así al momento, cómo se resuelve estos problemas administrativos,
que no son, o sea, sí, de repente son asociados a la UACH, de repente personal, no piensa que es urgente de tener el papel firmado, sí, porque si no Y entonces ahí yo creo que donde hay el trabajar más, porque ahora son sí casi 10%, cuando logramos 10% ya empieza a ser simbólico y habría que considerarlo. Sí. Muchas gracias, profesores. Entonces así cerramos este capítulo de Voces Académicas. Les agradecemos a los tres por acompañarnos el día de hoy, por darse el tiempo de venir hasta acá y conversar sobre este tema. Lo ideal es que esta conversación desde esta conversación pueda surgir una comisión el próximo año ya para la negociación colectiva que se aproxima. Y bueno, a nuestros auditores, invitarlos e invitarlas a seguirnos en redes sociales como Sindoc UACH y nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Voces Académicas. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. Chao, saludos. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hola,